Amigos y amigas de Coloquiando, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos en el episodio número 8 de este espacio, de este podcast, en su segunda temporada, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas IDECA Perú. Nos acompaña todo el equipo. A ver, los ánimos para sentir cómo están. Todos los ánimos de comunicación. Bienvenidos a todos los amigos, amigas ahí que se conectan, que ya se enganchan a través del Facebook. Estamos en vivo para todos ustedes. Les invitamos para que puedan interactuar también y nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios. Pueden hacer también sus preguntas. Hoy día vamos a hablar pues un tema importante. Han venido pasando muchas cosas en nuestro país, a nivel nacional y a nivel internacional también. Noticias importantes, pero hoy día vamos a hablar un tema importante para nuestra sociedad, lo que es el tema de los niños, las niñas y los adolescentes también. Y es una preocupación también, por supuesto, para IDECA, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Y sobre esto vamos a tener algunos invitados, algunos comentarios, vamos a estar reflexionando también. Bueno, para ello en esta primera parte nos acompaña, en la conducción nos acompaña Rubí Rodríguez. ¿Cómo estás, Rubí? Bienvenida. Muy buenas tardes, Ronnie, muy buenas tardes, Ángel, y a todos los que nos están viendo. Un gusto estar aquí con ustedes en este 8º episodio de Coloquiando. Como ya lo dijo Ronnie, el día de hoy vamos a hablar sobre la niñez y la adolescencia, una mirada desde el territorio. Y bueno, nada, feliz de acompañarles en este episodio. Está con nosotros también Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Mucho gusto, Ronnie, gracias por el pase. Saludar a todos, ¿no? A todos los que nos están viendo y también los que nos van a ver. Aquí estamos con todo el equipo de comunicación, ¿no? Así como dijo Rubín, hoy vamos a tocar un tema que aunque sea un poco doloroso, no podemos ignorar el tema, ¿no? Que es sobre la violencia infantil en la región de Puno. Esta es una realidad que afecta a miles de niños y niñas. Además, hablaremos casos específicos como el de caso Sebastián y el de Yamilet en la ciudad de Puno y también en Juliaca. Y otros también que nos puedan mostrar la gravedad de esta situación. Ustedes han estado viendo también un poco de información sobre estas preocupaciones, problemáticas también, ¿no?, que aquejan a nuestra sociedad, Rubí. Sí, claro. Antes de hablar de estos temas tan preocupantes, ¿no?, que son el caso del niño Sebastián y de la niña Yamilet, es importante primero reflexionar sobre las cifras, ¿no? Tenemos entendido que según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Puno es una de las regiones que registra mayores índices de violencia infantil en el país, ¿no? Que es algo muy preocupante y también muy indignante, ¿no? Es una cifra alarmante. Así es, como dice la compañera Rubí, solo en el 2024, según los datos del Programa Nacional de Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se reportaron más de 4.500 casos de violencia familiar en la región de Puno. De ese total, más o menos 610 casos correspondieron a la violencia contra menores de edad, incluyendo la violencia física, psicológica y sexual. Además, alrededor del 13% del total reportado fueron casos de violencia sexual, lo que equivale a más de 580 víctimas, y eso sin contar los muchos casos que lamentablemente nunca se denunciaron por miedo, por desinformación o porque no se confía en nuestras autoridades. Las cifras son alarmantes y preocupa pues que en nuestra región de Puno, ¿no?, que las cifras son bastante altas. Y qué dicen, ¿no?, las autoridades también frente a esto. Existen instituciones, por supuesto, y no sé cuánto se está trabajando también por el bienestar integral de los niños, niñas, adolescentes. Claro, y se estima también que, como lo comentó el compañero Ángel, más del 50% de estos casos no se denuncian por falta primero de información, por miedo también que tienen a los mismos agresores, que muchas veces son los padres, o también por falta de confianza, como lo había mencionado Ronnie, a las autoridades, ¿no? Y nos podemos a pensar en qué momento las autoridades llegaron a hacer un papel de
de los malos, en donde tienen que resguardarnos o cuidarnos, ¿no? Así es, así como dice la compañera Rubino, esta es una realidad que no solo nos indigna, ¿no? Que también nos llama a actuar a todos los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo a las autoridades competentes. Comentaron, ¿no?, un caso de Juliaca que ha hecho noticia, ¿no?, en nuestra región de Puno. Entonces, tenemos un material preparado sobre esto. Les invitamos a nuestros oyentes también a verlo, el material. Es un video pequeñito, un pequeño informe. Sí, primero vamos a hablar un poco del caso del niño Sebastián, que ha ocurrido aquí en la ciudad de Puno y que se podría decir que es, o mejor dicho, se puede afirmar que es un hecho desastroso, ¿no? Y un claro ejemplo de que aún no estamos listos como ciudadanos, tanto también como las autoridades, listos para desafiar estos hechos, ¿no? Bien, el caso Sebastián fue un caso de un niño de 5 años que falleció a ser víctima de torturas prolongadas por parte de su madrastra. Según el informe que hubo por las autoridades competentes, el menor ingresó en estado crítico al hospital de salud en Puno, presentando quemaduras severas en las planchas de los pies, pérdida de 6 dientes y uñas, así como lesiones causadas por objetos como correas, cables, alicates. Este hecho no solo marcó la indignación, ¿no?, que más o menos ya ocurrió hace un año, un hecho sin precedentes, ¿no? Tal vez, Rubí, puedas comentarnos un poco qué te parece este caso particular. Es realmente indignante el nivel de maldad que pueden tener algunos padres de familia, algunos cuidadores. Algunas veces nosotros nos cuestionamos, ¿no?, qué es lo que pasa en la cabeza de de las personas que violentan a menores de edad. No sabemos hasta qué punto podemos llegar la sociedad, la humanidad, para ponerle un alto, ¿no? Para que existan realmente leyes que amparen a los niños, ¿no? Y que se haga justicia, como en el caso del niño Sebastián. Así es, es un niño que no podía defenderse, es un niño que por miedo no pudo hablar, denunciar, porque tampoco estaba informado. Es un niño inocente del cual los profesores o los vecinos eran testigos porque él llevaba moretones. Llevaba moretones en su cuerpo y en su institución educativa, que es por Machayata, más o menos por antes de llegar a Salcedo. En el jardín que él estudiaba se registraron, ¿no?, los hechos, tanto de los profesores, que ellos decían que sí venía maltratado, pero que no se atrevieron a denunciar. Eso también nos llama la atención, ¿no?, debido a que los mismos ciudadanos tenemos miedo, ese miedo al contactar, al denunciar estos casos, ¿no? Tú has estado de cerca, Ángel, ¿no?, haciendo desde la labor periodística también detrás de este caso. ¿Y en qué ha quedado finalmente esto? Bien, yo sí hice un reportaje cuando cuando recién había ocurrido este hecho. Pude entrevistar a la abuela de este menor, que con lágrimas en los ojos, ¿no?, nos decía que el niño se había quedado con la madrastra porque su mamá había fallecido y su papá trabajaba lejos. Entonces el niño vivía bajo la supervisión de su madrastra, que meses antes le había quitado a su abuelita, es decir, que el niño vivía con su abuelita. Entonces la madrastra se lo llevó y ella empezó pues la tortura de este niño Sebastián. Ya le dieron sentencia a la acusada, a la madrastra asesina, sí. La acusaron de parricidio y menos mal que ahora sí hubo justicia, ¿no? Se podría decir que la madrastra sí está pagando por sus actos tan malos que hizo, ¿no? Sí, pues apagó una vida, lamentablemente, ¿no? Y seguro hay
Y de hecho hay muchos casos como esto en nuestro país, en nuestra región de Puno, y muchos casos también, como lo han indicado los compañeros, que no se conocen, que no se denuncian, pues, lamentablemente. Bueno, ahora que ya hemos mencionado el tema del caso del niño Sebastián, vamos a mencionar también en el contexto de Juliaca, que fue uno también de los más sonados y más tristes, ¿no? El caso de la niña Yamilet, una niña de 10 años. Esa niña falleció tras severos golpes que le realizaron no sus padres sino sus cuidadores, ya que sus padres habían salido de viaje y como favor le habían pedido a personas que habían conocido y se habían ganado su confianza cuidar a sus niños, ¿no? Uh-huh. Y en una de estas golpizas pues la niña lamentablemente fallece. Uh-huh. Este hecho ni siquiera lo denuncian los mismos cuidadores, por obvias razones, sino lo denuncia su hermano menor de 12 años. El niño de 12 años tuvo que ver estas escenas para poder salir en voz de su hermana, ¿no? A la niña la llevaron a la clínica particular, pero lamentablemente la niña dejó de existir, ¿no? A ver, sobre esto tenemos un pequeño material que vamos a compartir con nuestro público. A ver, por favor, producción. 5:38. Una niña de 10 años murió tras presuntamente ser agredida por una pareja que la cuidaba. Los responsables, hoy inubicables, habrían dado otra versión sobre las causas del deceso de la menor. Nos encontramos reunidos en el patio de honor. Llevaron su féretro al patio de su colegio para que sea despedida por sus compañeros de salón y profesores. Una menor de 10 años perdió la vida presuntamente por una fuerte golpiza que le habrían propinado sus cuidadores en Juliaca. Según contó el padre de familia, su hijo de 12 y la pequeña de 10 años estaban bajo el cuidado de una pareja en una casa que alquilaba, ya que la madre de sus hijos no vive con ellos y él trabaja en la provincia de Sandia. No es mi familiar, sino que hace 3 años ya estoy alquilado. Claro. Alquilado, porque mis pequeños están estudiando aquí. Uh-huh. Entonces, yo he ganado un confianza, un cariño así con... Ellos me son dueños de la casa. Yo te lo tenía a tus pequeñitos, entonces yo también le digo gracias así por apoyarme de esa forma, entonces yo tengo que trabajar para su sustento de mis pequeños, ¿no? Sin embargo, el último domingo recibió una llamada de los cuidadores, quienes le informaron que su hija se habría caído y fue llevada a una clínica. Esta información fue desmentida por su hijo mayor, quien le contó que habían sido agredidos. Empezó a golpear a mi hijita, ¿no? Golpe aquí en el pechito, la golpeé, entonces privarla de dejarle. Entonces yo no quería que eso, yo quería salvarle. Entonces encima de mi hermana así yo me entonces la he defendido. Defender, entonces a mí me ha golpeado. Entonces justamente el pequeño, mi mayorcito, tú moritonea también su cuerpito está ahorita. Pese a los esfuerzos, la menor perdió la vida y sus restos fueron entregados a su papá, quien la veló en compañía de sus vecinos y amigos. Los restos de la pequeña de 10 años fueron llevados hasta su colegio y luego a la casa donde habría sido golpeada, mientras que los padres de familia de la institución educativa exigían justicia y dar con la captura de los responsables. Así como ya pudimos apreciar el video, un hecho desastroso, ¿no? Lamentablemente estos no son casos aislados, son historias que reflejan una realidad que muchos prefieren ignorar. Rubí, ¿por qué crees que esto sigue ocurriendo? ¿Qué está fallando en nuestro sistema para proteger a nuestros niños? Bueno, yo siento que como primer factor que está fallando aquí en la sociedad es lamentablemente el nivel económico que tienen algunas personas que no pueden acceder a los servicios de protección que brinda el Estado, ¿no? Uh-huh. También creo la normalización de la violencia como método de disciplina, como ya es muy común en la región, ¿no? Si no sabes, si eres niño y no sabes algo, a la antigua, como dirían, ¿no? Aquí en la ciudad de Puno. Siento que también por otro lado la falta de recursos y también un personal que esté capacitado para atender estos casos, ¿no? Sí, hablemos claro, ¿no? Nuestro sistema no está
funcionando como debería, nuestras autoridades no están accionando como se debería, ¿no? Claro, exactamente. Existen políticas, existen leyes, sí, que amparan a los niños, pero si estas leyes no se aplican correctamente, seguiremos teniendo casos como el caso del niño Sebastián o caso de la niña Yamilet o varios casos que, como ya lo hemos mencionado, no se llegan a denunciar. Sí, muchas veces estas denuncias se pierden, se archivan o se minimizan hasta que ya va siendo tarde, ¿no? Y llegando a los fatídicos hechos que acabamos de ver en las noticias, ¿no? En los videos. Y es algo que como sociedad nosotros ya no podemos permitir, ¿no? Con estos videos nosotros buscamos generar conciencia, apelar a que las personas que ven estos hechos, que tal vez tienen familiares, tienen amigos que tal vez les comentan de hechos que puedan ser muy similares a esto, ayuden a denunciar, ayuden a que la voz de esos niños menores de edad sea escuchada. Recordemos siempre, ¿no?, que los niños y niñas son el futuro de nuestro país. Es nuestro deber protegerlos y es una responsabilidad de todos. Así es. ¿Sí? Muy bien, importante la reflexión, el comentario también pues sobre este caso que hace un año aproximadamente se ha suscitado en nuestra región de Puno, específicamente en la provincia de San Román, en Juliaca. Bueno, agradecemos a Ángel, a Rubí por compartirnos también algunos datos. Gracias, Ángel. Ahora tenemos también una invitada con la que vamos a ahondar, ampliar un poco más este tema, esta preocupación, ¿no?, que desde el IDECA también estamos viendo. Amigos, amigas, les invitamos a todos los que están conectados para que se puedan conectar, para que puedan compartir, comentar, reaccionar también, ¿no? Ahí ya nos están comentando en las redes sociales. Rubí, nos dicen cómo podríamos identificar casos de violencia. Bueno, sobre esto vamos a hablar también un poco seguramente. Bueno, ya está con nosotros. Pase nomás. Muy bien, ya está con nosotros la abogada Jenny López. Ella es abogada y también parte integrante de Casa Caná. ¿Cómo estás, Jenny? Bienvenida a IDECA, bienvenida a este podcast Coloquiando. Buenas noches. Buenas noches, Ronnie, buenas noches, Rubí. Muchas gracias por invitarme al programa. Y yo contenta de poder compartir, poder hablar sobre estos temas que son muy importantes, pero que a veces se dejan de lado y se minimiza. Pero creo que es un espacio para poder reflexionar juntos, nosotros aquí y también con todos los que nos acompañan por redes sociales. Efectivamente, tal vez nuestros oyentes se están preguntando ¿por qué están hablando de niños, de niñas? Porque el día 12 de mayo se recordó pues el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Entonces esto también es una forma de violencia, se podría decir, ¿no? Y próximamente, el 25 de mayo, también se recuerda el Día de la Educación Inicial, que está muy ligado, ¿no?, con lo que son nuestros niños, niñas. Entonces, por ello estamos hablando, hemos planteado abordar esta temática. Entonces, Jenny, tal vez un poquito nos podrías comentar sobre la situación actual, ¿no?, de la niñez y adolescencia en nuestro altiplano, en nuestra región de Puno, ya que ustedes desde Casa Cana están de cerca también, ¿no?, con el trabajo con ellos. Sí, sí, Ronnie, hablar de la niñez y de la adolescencia es un tema bien amplio, ¿no? Estamos hablando de la primera infancia, por ejemplo, que es desde que nacen hasta que tienen 3 años, que tienen una problemática específica, sobre todo relacionada al tema de desnutrición, anemia, ¿no? Luego ya los niños que la infancia, ¿no?, de la niñez en sí, desde los 3 hasta los 11 años, luego la adolescencia, ¿no? En cada uno de estos ciclos de vida hay diferentes problemáticas. Sin embargo, hay problemas que se transversalizan, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la desnutrición y la anemia.
La última encuesta demográfica y de salud familiar de la ENDES del INEI nos arrojaba que el 70,4% de niños menores de 3 años padecían de anemia. 7 de cada 10 niños, ¿no? En Puno. A nivel nacional es menos, ¿no? Pero esto era una cifra muy alarmante para todos. Y en tema de desnutrición crónica se reportaba un 12%, ¿no? Entonces, sí es alarmante porque eso significa que está en riesgo el futuro de estos niños, ¿no? Que se van a desarrollar, cómo van a afrontar la vida, ¿no? Entonces, esta es una problemática bien grande que atañe o que deberíamos de enfrentar toda la sociedad y el gobierno local, el gobierno nacional, ¿no? De hecho, hay políticas, ¿no? Es la política nacional multisectorial por la niñez y la adolescencia. Sin embargo, pese a todos los documentos que existen, normas, políticas, ¿no? Vemos poco impacto de estos, ¿no? Digamos, de estas políticas en la realidad, ¿no? Otro tema grande es el tema de la educación, ¿no? La educación de calidad, por ejemplo, ¿no? Yo decía, por ejemplo, la educación en Lima para los niños y para los adolescentes no es igual que la educación en Puno y no es igual que la educación en un distrito lejano, ¿no? Entonces, la educación es un tema grande. Antes teníamos la encuesta, la evaluación, por ejemplo, de comprensión lectora, donde nos lanzaba, ¿no? porcentajes de cuánto los niños estaban aprendiendo o comprendiendo lo que leían a segundo grado. Y también teníamos el tema de lógico matemático, ¿no? En estos últimos años no se ha reportado mucho, ¿no? Sin embargo, eso nos ayudaba, nos daba luces para saber cómo está la educación en nuestros niños, ¿no? De alguna manera para saber realmente el niño que va a la escuela aprende algo, ¿no? O sea, realmente ¿cómo se mide eso, no? Cómo se mide, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, seguimos viendo niños que sus papás prefieren mandarlo a la ciudad, ¿no? A Juliaca, ¿no? Si es de un distrito, por ejemplo, en Ayaviri, de Humachiri, lo mandan a Ayaviri, ¿no? Que es la capital de provincia, porque ellos piensan que es mejor la educación, por tanto va a tener más oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente está entendiendo que en la zona rural la calidad de educación es pésima, ¿no? Entonces, por eso que los padres hacen un esfuerzo, alquilan un cuartito para los adolescentes y los dejan ahí, con una camita, así como los universitarios muchas veces vienen acá, pero estamos hablando de menores, ¿no? Que los dejan ahí en un cuartito alquilado, le dejan sus alimentos y ellos tienen que estudiar, ¿no? Entonces, buscando mejores oportunidades para los niños, ¿no? Entonces, para sus hijos. Sin embargo, también no se ponen a pensar que hay otros riesgos detrás de eso, ¿no? Otro tema grande que ya se conversó es la violencia, ¿no? Se afecta el derecho a vivir sin violencia, ¿no? El rol fundamental de brindar seguridad y protección de las familias ya no se da, ¿no? Entonces, ahí todavía seguimos, y acá en la región Puno, queriendo educar con violencia, ¿no? A los niños, y no hemos visto todavía, y sí, muchas veces se va al otro lado, ya también al extremo, de no corregirlo por ningún lado. Entonces son los dos extremos, o lo corregimos radicalmente y lo maltratamos hasta con crueldad, o simplemente lo abandonamos a su libre albedrío. No sabemos qué hace, si se porta bien, si se porta mal, porque hay muchas familias que dicen, como no puedo tocarlo, ya no hago nada, ¿no? Entonces no hay una forma adecuada de corregir a los niños, una forma de lo que implica también mayor tiempo para los padres, ¿no? Si queremos realmente que nuestros hijos estén bien, ¿no? O sea, aprendan, corrijan sus errores muchas veces, puedan regular sus emociones, todo, tenemos que acompañarlos, y eso implica tiempo, implica, ¿no? Que dejemos de hacer muchas cosas, y no necesariamente los padres pueden dejar de trabajar para acompañar a sus hijos. Entonces tienen que priorizar la alimentación de sus hijos, a acompañar
acompañarlos, digamos, ¿no? Entonces ese es otro problema grande, el tema de la violencia de los niños, la educación, y la alimentación y la salud son los problemas más grandes que los niños, digamos, de forma transversal enfrentan hoy en día, digamos, ¿no? Aquí en la región Puno todavía mucho más, ¿no? Porque la mitad de la población, un poquito menos, están en zonas rurales, ¿no? Y ahí el impacto es mucho más grave todavía, ¿no? Hablando de la desnutrición, hablando de la calidad de educación, ¿no? Sí, efectivamente. Ruby. Bueno, mencionaste temas muy importantes, ¿no? Como el tema de la salud. Es bien cierto que la anemia en los niños crece a niveles ya preocupantes, ¿no? Se hacen iniciativas como son galletas, son pastillas para erradicar esto, pero lamentablemente la problemática sigue y sigue creciendo. Otro tema también que mencionaste es la violencia, ¿no? La violencia que existe en la niñez. Como dices, algunos padres, bueno, no nacen sabiendo, entonces ellos educan a sus hijos como a ellos también los han educado, ¿no? Pensando que esa es la manera correcta. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué tipo de vulneraciones a sus derechos son más frecuentes en nuestra región? Las vulneraciones a sus derechos principalmente es de los padres, digamos, es el tema de la violencia, ¿no? La violencia contra niños, niñas, adolescentes es grande, es un tema fuerte en la región Puno. Los padres, o sea, todavía aquí en Puno, o sea, ya hay investigaciones donde se nota que un niño que es corregido con violencia, con miedo, no necesariamente desarrolla bien, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos esa idea de que solo con el golpe va a aprender, ¿no? El niño, entonces, y no se ha tomado conciencia. Entonces ahí es un tema de vulneración, sí, ¿no? El rol de la propia familia, de cuidar al niño, ¿no? ¿Dónde debería estar el niño más seguro? Es en su casa, con sus padres. O sea, eso es lo que nos enseña la sociedad. Y si tú ves que en tu casa, un niño en su propia casa no puede estar seguro porque sus padres lo van a lastimar, entonces ya estamos, o sea, ya es una situación de base, de fondo, que la sociedad no estamos entendiendo bien el rol de las familias, ¿no? Y el cuidado de los niños, ¿no? Entonces, ahí es un tema de vulneración fuerte, el tema de la alimentación, por ejemplo. ¿No? Muchos niños, hay programas sociales, Jaliwarma, ¿no? Y otros, y a veces con eso los padres también se conforman y ya no les brindan la alimentación que deben. Muchos niños se duermen en las escuelas, no son bien alimentados, o ¿no? Les dan a los niños 2, 3 soles para su refrigerio, y lo que hacen los niños pues es comprarse una galleta, una gaseosa, y no se compran algo nutritivo, no se dan los padres tiempo para preparar algo nutritivo para sus niños. Entonces es otra también vulneración yo creo que sí es una vulneración de los derechos de los padres, ¿no? Y lo otro que a mí me pareció muy, muy alarmante es el tema de las autoridades, ¿no? Comentaban de estos casos, niños que habían ido a la escuela con golpes, y cómo es que los profesores no han hecho nada, ¿no? Dejaron pasar. Y no solo eso, también, por ejemplo, muchas veces llegan a los establecimientos de salud niñas que han sufrido violación sexual, y el personal de salud no pone en conocimiento de las autoridades estos temas. Entonces, ahí es una falla grande de los funcionarios públicos. ¿Pero por qué pasa eso? Se supone que un funcionario público que yo conozco, digamos, como profesor, que a un niño le están golpeando, yo debo poner en conocimiento del director, ¿no? Y el director, si es grave, lo pondré en conocimiento de un centro de emergencia mujer o una de MUNA, por último, ¿no? Y para saber qué está pasando con este niño, ¿no? Igual forma un personal del establecimiento de salud, si ve que esa niña ha sido afectada en su, ¿no? O sea, en su integridad tiene signos de violación, por ejemplo, debería poner en conocimiento de una autoridad, ¿no? Y no lo ponen.
de conocimiento, y todo queda así, ¿no? Entonces yo digo, claro, si no va a haber una sanción a los funcionarios públicos, por ejemplo, a ese profesor que no puso en conocimiento de la violencia al director o a ese personal de salud, entonces pues no pasa nada, ¿no? O sea, yo no pongo en conocimiento de nadie y no me va a pasar nada. Entonces ahí yo creo que sí tendría que funcionar el Estado y poder sancionar a estos funcionarios públicos, ¿no? O trabajadores del Estado que no hacen nada por proteger a los niños. Todos deberíamos proteger a los niños. O sea, mi persona, Ronnie, todos y nosotros tenemos que proteger a los niños. Si vemos un niño que está siendo golpeado, si escuchamos que nuestro vecino todos los días hace llorar a nuestros niños, mínimo ponemos en conocimiento de una autoridad, ¿no? ¿Qué está pasando en esa casa? No necesariamente nosotros ir directamente, pero por ejemplo está la línea 100 del Centro de Emergencia Mujer, donde se puede poner una denuncia anónima, ¿no? Y llamar y decir, mi vecino todos los días le pega en este horario a un niño que está aquí al lado. Y ahora existen las redes sociales, podemos filmar, podemos grabar cuando hay este tipo de vulneración de derechos, porque todos deberíamos estar en la responsabilidad de cuidar, proteger a los niños, ¿no? Sí. Sea nuestro familiar o no, ¿no? Sí, efectivamente. Y existe marco normativo pues para todo ello, ¿no? Y muchas veces se obvia también esto. Y nuestros amigos, amigas vienen comentando también ahí, ¿no? Creo que responde ahí a la pregunta que nos dice Soledad aquí ya, ¿cómo podríamos identificar casos de violencia? Y también Liz Helen nos dice, ante los últimos casos que se han visto sobre casos de violencia contra los niños y adolescentes, ¿la DEMUNA ha intervenido inmediatamente? ¿Qué roles están cumpliendo actualmente? Habría que preguntarles a los de DEMUNA, pero tú has estado de cerca también ahí, sí, y tal vez nos puedes comentar algo. Mire, ¿no? Sí, debería, o sea, la DEMUNA tiene un rol principal de proteger a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Muchas DEMUNAs tienen psicólogo y abogado, y hay DEMUNAs que no tienen psicólogo ni abogado, ¿no? Y en coordinación con los centros de emergencia mujer sí se debe proteger. Ahora, ¿qué signos hay? Por lo general los profesores pueden identificar a los niños que sufren violencia. Es más sencillo para los docentes, por ejemplo, ven niños muy calladitos, que tienen miedo a todo, o alguien habla fuerte y están de miedo, se asustan. Entonces significa que los niños están sufriendo algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, de hecho, si son vecinos es un poco más difícil, tendríamos que escuchar. Normalmente un niño es alegre, es espontáneo, quiere jugar. Si tú no ves esas características en un niño, ¿no? Entonces uno ya algo está mal, ¿no? Y deberíamos de investigar, deberíamos preguntar, ¿no? Lo que sí es extraño, digamos, no sé si extraño o incoherente en nuestra sociedad, que sí hay leyes, Ronnie, sí hay leyes, sí hay normas, hay políticas, hay protocolos de intervención, rutas para atender, pero es incoherente que ninguna de ellas se active. ¿Y por qué no se activa? Por desidia de los funcionarios y trabajadores públicos, así de simple. O sea, si un funcionario público quiere trabajar bien, pone la denuncia, acompaña va a la casa del niño, se hace. Pero si no le da la gana, no se hace. Y lamentablemente no hay sistemas de vigilancia, de control para estos, ¿no? Por ejemplo, las DEMUNAs, yo he visto que muchas veces las DEMUNAs actúan mucho más rápido que la Fiscalía, por ejemplo. La Fiscalía de Familia también está en su labor proteger a los niños, ¿no? Pero la Fiscalía pues tiene mucha burocracia, ¿no? Entonces he visto que muchas veces las DEMUNAs actúan más rápido, se preocupan porque a veces serenazgo les ponen conocimiento que encontraron un niño a las 3 de la mañana caminando por la calle, qué pasó con el niño, ¿no? De dónde salió, por qué está a estas horas en la calle. Entonces todos estos mecanismos, digamos, de protección deben de funcionar articuladamente. Hay protocolos, pero no se cumplen, ¿no? Sí, pues lamentablemente. Y retrocediendo un poco lo que has mencionado, ¿no? Lo que Rubí también mencionaba, el tema de alimentación, por ejemplo. Existe, ¿no? Lo que es el Qaliwarma, que se ha cambiado de nombre, ¿no? A Huasimicuna, que debería ayudar, pues, ¿no? A reducir esas cifras alarmantes del tema de anemia, desnutrición, pero sí, al contrario, creo, el Estado quiere erradicar con los niños, no sé, ha habido muchos casos ya de intoxicaciones, ¿no? Lamentablemente. Entonces, haciendo ahí una reflexión también. Sí, sí, mira, yo te diré de que este tema de Qaliwarma es signo y síntoma de que nuestro Estado está
está desmoronándose, ¿no? O sea, ya no responde a lo que la sociedad o no, debería de ser así, ¿no? Entonces, hemos visto, claro, o sea, y era importante que se haga, pero se llegó a unos niveles de corrupción muy altos que ya no responde a la realidad, ¿no? Entonces, y más allá de hacer un bien a los niños, empezó a dañar a los niños, ¿no? Entonces, y lo que hace el Estado es cerrar este programa, ¿no? Entonces, no es lógico, no da ninguna alternativa, sobre todo, yo creo que aquí ahora este gobierno es el más deficiente de todos los que hemos visto pasar, Sí. ¿no? Y todos han sido malos, digamos, en el sentido de que no han podido enfrentar adecuadamente una problemática, Sí. pero ya es demasiado, ¿no? O sea, no poder responder a un nivel que se debe, sobre todo con zonas rurales, ¿no? Es sencillo responder en Lima para los niños, allá hay mejor calidad de educación. ¿Y por qué no merecen los niños de Puno, ¿no? O de la altura, una calidad de educación, una alimentación adecuada, ¿no? De calidad? Lo merecen, somos el mismo Estado, pero no se da, ¿no? Entonces, de hecho, hay fallas fuertes desde el Estado, ¿no? Y también, pues, en el tema de violencia, ¿no? Existe, ¿no? El marco normativo grande, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, y bajo esto ya se han elaborado leyes, decretos, varias normativas, ¿no? Entonces, hay algo importante y lo que menciona es el interés superior del niño. Siempre se habla. ¿Qué cosa quiere decir esto? Mira, el interés superior del niño quiere decir que el niño es más importante que cualquier situación, digamos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces yo he visto que decían, digamos que estamos en una casa y dice, no podemos atender al niño porque hay otros problemas de por medio. No puede ser que haya otros problemas de por medio. El niño siempre va a ser primero en atenderlo, ¿no? Frente al interés de su padre, de su madre, muchas veces dice, pero el niño tiene que crecer con su papá y con su mamá. Pero si el papá y la mamá es violento, el Estado tiene que proteger a ese niño. O sea, por encima del interés de otras personas, ¿no? Tiene que proteger a este niño. Entonces, sí es, sin embargo, o sea, muchas veces en la práctica no se da esto, ¿no? Entonces, ahí hay que todavía no se ha trabajado. Las demunas, sobre todo, deberían de trabajar este tema con los padres de familia, sobre todo, ¿no? Que el Estado, cualquier persona debe proteger a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo, ¿no? Eso. Importante entonces esto. Bueno, otra de las preguntas que tenemos, ya yéndonos un poco más de la labor que usted realiza. Desde la experiencia. ¿Qué rol cumple Casa Cuna en la protección y acompañamiento a la niñez y a la adolescencia? Casa Cana, ¿no? Están en Ayaví ustedes. Sí, la Casa Cana, la Casa de Adolescentes y Niños de Ayaviri, nosotros somos una casa que tiene ya 34 años de existencia, digamos, que brindan principalmente un tema fundamental que es la alimentación. Entonces, Casa Caná, tenemos un comedor para 60 niños que atendemos en situación de pobreza y pobreza extrema, con el fin de reducir los niveles de anemia. En Casa Caná, por ejemplo, al principio del año les hacemos una evaluación para ver si alguno de los niños tiene anemia. Y para saber, y la alimentación por lo general nosotros tiene que ser con productos de la zona, es decir, usando quinoa, cañigua, los productos nutritivos de la zona, ¿no? Entonces, brindamos este servicio, ¿no?, que es fundamental. Paralelamente a eso también tenemos un invernaderos donde producimos frutas y verduras para que acompañe esta alimentación,
¿no? Entonces, la idea es poder ser como una ventana para que el Estado pueda aprender cómo gestionar o cómo hacer una alimentación adecuada para los niños y que realmente sea nutritiva, ¿no? Entonces, cada cierto periodo de tiempo nosotros hacemos una evaluación para los niños para ver si están saliendo de la anemia, ¿no? Entonces, esos niños que están con anemia, por ejemplo, se le da desayuno más, ¿no? Entonces, es decir, se va complementando con otro tipo de alimentación para que salgan, ¿no?, de esa situación de anemia. Entonces, la idea es garantizar la alimentación de los niños y la seguridad alimentaria de los niños, ¿no? Un segundo servicio que nosotros tenemos es el acompañamiento académico, digamos, ¿no? O sea, hay niños que están en situación, los niños que están en Casa Canao que brindan servicio no son los niños, digamos, promedio, ¿no?, sino son los más vulnerables porque son niños que están en situación de pobreza, muchos de ellos solo tienen mamá o solo tienen padre, son varios hermanitos, la mamá trabaja y no puede cuidar al niño, no lo puede acompañar, por ejemplo, en sus tareas, en la alimentación. Entonces ahí es donde Casa Cana le da una alimentación, Casa Cana lo acompaña en la educación. Nosotros tenemos una biblioteca así también grande, bonita, pero para niños, que nos hemos ido gestionando, ¿no?, y que nos han ayudado también desde el Estado, algunos concursos que hemos ganado, y que hay bonitos libros. Lo que hacemos es promover la lectura de los niños, y les gusta mucho porque los niños, si ven un libro bonito, ¿no?, colorido, con varios, entonces les gusta leer. Entonces tenemos esa biblioteca también en Casa Cana, y también tenemos talleres de desarrollo de capacidades, fortalecimiento de capacidades, de talentos, ¿no? Hacemos sobre pintura y dibujo, tenemos sobre algunos talleres sobre lo que es hacen pasteles los niños, venden, aprenden también. Entonces es un servicio, digamos, pero es solo para la provincia de Melgar, específicamente para Yaviri. Muchos niños vienen de la zona rural, y ahí les damos un servicio, ¿no? Antes la Casa Cana era un internado, es decir, que había niños, sobre todo en época de violencia política, donde había huérfanos de papá y mamá, ¿no?, que fallecieron y vivían dentro de la Casa Cana. Teníamos un servicio más integral. Sin embargo, con los años y a partir de la pandemia ya no tenemos el internado, más bien hacemos un servicio diurno de cuidado de niños, ¿no?, y de alimentación y de acompañamiento académico, ¿no? Entonces, de hecho, también trabajamos con las mamás, ¿no?, que vienen, hacemos talleres para que puedan ellos llevarse, como decía, no todos aprendemos a ser padres, digamos, o a educar a nuestros hijos. Entonces ahí se hace talleres con las madres para que ellos también puedan educar bien a sus hijos, puedan acompañar en sus tareitas, ¿no? Entonces nosotros vemos y es una situación bastante, hay que comprender el problema de la niñez y de las familias en su integralidad, ¿no? Muchas de estas mamás, por ejemplo, no pueden necesariamente acompañar a sus niños porque no han terminado ellas mismas la escuela o el colegio, entonces requieren ayuda. Entonces, y este servicio de Casa Cana, digamos, muy parecido, lo brinda también el Estado, ¿no? Los CEDIF, los centros de integrales, hay en Juli un CEDIF, que es un centro integral familiar, de desarrollo familiar, donde también hay niños que acompaña desde el Estado, pero no son muchos, ¿no? Porque son solo 24 a nivel nacional y 12 están en Lima. Y uno está en Puno, ¿no? Qué lindo sería si estos CEDIF, por ejemplo, desde el Estado, porque la Casa Cana es una entidad privada, digamos, nosotros gestionamos fondos de otras entidades, incluso del Estado, por ejemplo, la alimentación nos da la municipalidad, ¿no? El comedor, una dotación, pero no es solo la dotación para dar una alimentación de calidad, complementamos, ¿no?, con carne, proteínas, ¿no?, y otras insumos más para que sea una alimentación de calidad. Entonces, pero sí, yo creo, si el gobierno, si las municipalidades se comprometieran con los niños, podrían brindar estos tipos de servicios, ¿no? Que donde se pueda dar una mejor, sobre todo para estos niños que están en situación en riesgo, le decimos, ¿no? Porque solo viven con un padre o una madre. Nosotros teníamos niños de un padre que tenía 5 hijos, 6, 7 niños,
y que falleció la señora dando a luz su último niño, ¿no? Entonces ahí donde nosotros acompañamos a estos, sobre todo a los pequeños, en situación cuando ya están en riesgo, entonces les damos alimentación, los acompañamos académicamente, entonces ese es el servicio que brindamos como Casa Caná, y que yo pienso que si las municipalidades les interesaría, los niños pudieran implementar en cada provincia, por lo menos, ¿no? Para los niños que están en situación de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Entonces, porque como hemos visto los casos, hay muchos niños que sus padres pues están en situación, o sea, tienen que ir a trabajar. No hay forma de que se queden acompañando al niño, que es lo ideal, ¿no? Que es lo ideal, que un papá se quede, un padre salga a trabajar y el otro pueda cuidar, ¿no? Y que no necesariamente debe ser la mujer, ¿no? Puede ser que la mujer salga a trabajar y el papá cuide al niño, ¿no? Entonces, eso puede ser así, pero no necesariamente se da por el tema de situación de pobreza de nuestras familias, ¿no? O pobreza extrema, son varios hermanitos, viven alquilados, el papá tiene que ir a trabajar. Nosotros hemos visto, hemos palpado estas situaciones de pobreza de los niños y de cómo muchas veces son, o sea, los dejan, ¿no? O sea, les dan algunas comiditas, los dejan en un cuartito y ya. Los dejan así a su libre albedrío sin saber todos los peligros, incluso en el internet, ¿no? Al cual están expuestos estos niños, ¿no? La maldad de las personas, ¿no? Que de un tiempo a esta parte la sociedad nuestra se ha vuelto no solo maldad, sino ya crueldad, ¿no? Como hemos visto los casos de estos niños pequeños. Yo no sé si antes se ha visto este tipo de casos, pero ahora yo veo que ya es un síntoma de crueldad de nuestra sociedad, ¿no? Sí, pues lamentablemente. Y nos parece fascinante, muy interesante, importante el trabajo que hacen, ¿no? En Ayaviri. ¿Cuánto nos gustaría, cuántas casacanas existan aquí en nuestra región de Puno? No sé si hay réplicas de estas experiencias, tal vez ustedes conocen por ahí, ¿no? Pero antes quería preguntarte, mencionaste que al inicio a cada niño le hacen la evaluación, ¿no? Para el tema de anemia. ¿Y qué resultados han tenido al finalizar tal vez el proceso? Sí, nosotros por lo general de un 100% a veces encontramos, de 60 niños por ejemplo, a veces hemos encontrado unos 10 así con anemia, ¿no? Anemia, digamos, moderada, no grave. En algunos casos sí ya es severa, ¿no? Entonces ya tenemos que tomar otras medidas. Nosotros ahí, por ejemplo, sí ya hacemos un desayuno nutritivo para estos niños, sí o sí tienen que venir a comer, ¿no? El desayuno y el almuerzo. A los niños en general les damos solo el almuerzo, ¿no? Pero ya si están en situación, incluso les damos un refrigerio más, ¿no? Para fortalecer su alimentación. Y en casos extremos les damos complementos nutricionales, ¿no? Si vemos que realmente no es fácil recuperar a los niños de la anemia. Entonces muchas veces nosotros un año acompañamos a los niños, ¿no? Y a veces ya salen recuperados de la anemia, digamos, a sus casas, porque vacaciones ellos se van a sus casas. Al año siguiente retornan y están con anemia. Vuelven con anemia. Es una situación, es duro de pelear. Todo el tiempo estamos nosotros acompañando a estos niños, todo el tiempo tratamos de hablar con las mamás, porque ¿qué hacen las mamás? Entonces les dan un sol para su refrigerio, y lo que hace el niño y usted sabe qué hace el niño con un sol, se compra una gaseosa o una galleta, y no se va a comprar nunca algo nutritivo. No frutita, entonces no se va a comprar, eso no es una cosa que entonces el niño va a pensar, es consciente, no. Entonces eso tenemos que nosotros acompañarles a que ya se sientan en una mesa nosotros y comes aquí tu comida, no puedes llevar, ¿no? Entonces es un trabajo fuerte, ¿no? Lo único que he visto similar a lo que hacemos como Casa Caná es lo que hacen los CEDIF, ¿no? Los Centros de Desarrollo Integral Familiar, ¿no? Que hay uno solo acá en Puno, en Juli, que también brinda servicios a adolescentes y niños. Más allá de eso, no hemos visto otras experiencias. Los CAR, que son ya más internados, ¿no? Que son del Estado, pero ya son para niños en situación ya muy, que ya ellos entran bajo una orden judicial de desprotección o de la UPE, que da una resolución para que ellos puedan, que ya están en situación ya desprotegidos, entonces ellos entran a estos centros, ¿no? Que son ya internados, ¿no? Pero nosotros, nuestra experiencia, digamos, es más a lo que se parece, a lo que da el Estado sería lo del CEDIF, ¿no?
Eso es lo que, digamos, como experiencia nosotros, sería bonito si yo a veces pienso y digo, ¿cuánto invierten los alcaldes en lo que son carreteras, en lo que son obras de infraestructura, que muchas veces incluso hacen puentes con tanto presupuesto, millones? Y puentes donde no se requieren, he visto eso. Ajá. O puentes que en 2 años se lo llevó el río, ¿no? Entonces un nivel de corrupción extremo que tenemos, donde a todo ya ahora se ha visto de que ¿cómo se dice? El horizonte de desarrollo de las personas ya no es pues la ética, la buena fe, el servir a los demás, hacer bien mi trabajo, no. El horizonte de la nueva sociedad es cómo le saco plata más a todo lo que veo, cómo le saco la vuelta y hago malas cosas. Y eso es triste, ¿no? Que haya ese deterioro, digamos, de la ética de la sociedad, ¿no? De qué está bien y qué está mal, ¿no? Y qué ejemplo les damos a los hijos, a las nuevas generaciones de lo que debe hacerse. Yo como funcionario o como trabajadora, qué estoy haciendo bien y cómo contribuyo a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso debemos recuperar, y si solo se invirtiera uno de esos presupuestos en algo para los niños, como una buena alimentación, una biblioteca. Yo digo, ¿cuántas municipalidades tienen una biblioteca para sus niños, niñas y adolescentes? No con libros del 2000, no, de 1900, ¿no? 70 y tantos, 80 y tantos, sino con libros actuales, ¿no? Bien didácticos, porque nosotros tenemos los libros, no es que no les guste leer a los niños, depende mucho cómo les presentamos la lectura. Según su edad. Exacto, nuestra biblioteca, por ejemplo, los niños no quieren salir de la biblioteca, están leyendo, piden uno, piden otro libro. Si solo las municipalidades pudieran tener una biblioteca en sus lugares, ¿no? Sería lindo, ¿no? O sea, ya los niños podrían ir ahí a hacer un poco, no solo leer, sino la lectura también, como ludoteca. Ahí se puede combinar con juegos. Hay tantas formas de hacer más atractivo esto, y que las demunas de las municipalidades puedan ser realmente centros para proteger y para promocionar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y le darían más presupuesto, porque creo que las municipalidades, lo último que existe y nadie le da importancia son sus demunas, ¿no? Pero si una municipalidad pudiera, como no se ve el trabajo de las demunas, como los niños no importa, entonces los alcaldes no invierten, ¿no? Y como que la sociedad tampoco valora. Entonces, si tuviéramos una sociedad que valore y que diga, este alcalde es bueno porque ha hecho una buena demuna, ya los niños no están desprotegidos, se hacen los procedimientos, por ejemplo, para alimentos en una demuna, y ya se ejecuta, por ejemplo, cuando los padres abandonan a los niños, y sí hay una ayuda. Entonces, yo creo que sería diferente, ¿no? O sea, no invertir en las obras o en fierro y cemento, sino en las personas, y especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Sería interesante. Y la sociedad también tiene que cambiar para que valoren, ¿no? Este tipo de proyectos, y no solo es un buen alcalde porque hizo una carretera, no. Sí, es un buen alcalde porque mejoró la demuna, es un buen alcalde porque hay una biblioteca para los niños, niñas y adolescentes de esta provincia, ¿no? Es un buen alcalde porque hizo un concurso de, no sé, de talentos para los niños, ¿no? Entonces, tantas cosas que se pueden hacer desde las municipalidades, y qué diremos más del gobierno regional o a nivel nacional, pero por desidia, ¿no? Y claro, por muchas cosas, como las que te estoy comentando, no se hacen. Sí, pues no la se priorizan. Sociedad, lamentablemente a veces medimos, pues no, dicen muchas ahí, ¿cuál es su obra de envergadura? Claro. Como nos comentas, hay leyes, hay disposiciones, sin embargo, por desidia de las autoridades simplemente no se cumplen. Como dices, tal vez es problema del gobierno, es problema de las municipalidades, se buscan, ¿no? Como en la labor que realiza Casa Caná, se busca que se oriente a los niños, que se guíe a los niños, también a los padres de familia. ¿Por qué estas labores no lo pueden hacer también las municipalidades? ¿Por qué solo tiene que ser iniciativa de algunas organizaciones que no son del Estado? Entonces, a raíz de esto, nosotros reflexionemos también un poco
de la labor que tienen estas organizaciones y lo importante que son, ¿no? Simplemente a veces no es solo acompañar a los niños, sino también es educar a los padres. Como dijo nuestra invitada, a veces se le ayuda, ¿no?, con el tema de la anemia, los alimentos, sin embargo, vuelven a sus casas y de nuevo sigue el problema. Entonces también en los padres de familia, saber cuál es su rol, entender de que la educación siempre va a comenzar desde casa y darle la importancia y el respeto que se merece el cuidar a un niño, ¿no? Ahora, una pregunta también es, ¿cuáles son esos cambios urgentes que se necesitan para garantizar una niñez digna y protegida en la región? Bien, hay la política nacional multisectorial para los niños, niñas y adolescentes al 2030. Es un instrumento que puede ayudar a los gobiernos locales, al gobierno regional, ¿no?, incluso al gobierno nacional. Esta política ha planteado 5 objetivos grandes, ¿no? Uno primero que está orientado a mejorar las condiciones de vida, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, y el tema de salud, ¿no? Cómo garantizar la alimentación adecuada para los niños. La educación, por ejemplo, fortalecer el desarrollo autónomo de los niños, es decir, la educación. Las escuelas cumplen un rol bien importante en la autonomía de los niños, ¿no? El tema de los riesgos de desprotección de los niños, los SEM, las UPE, ¿no?, las DEMUNAS cumplen ahí función que deben de proteger a los niños, ¿no? Fortalecer la participación de los niños, niñas y adolescentes en distintos espacios de decisión de su vida diaria, y también la gobernanza de los niños, es decir, que cuánto de los alcaldes, por ejemplo, promueven, ¿no?, la participación de los niños, niñas y adolescentes en la gestión municipal, ¿no? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué proponen, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, ¿no? Entonces, este tipo esta política, por ejemplo, puede orientar muy bien el actuar de las municipalidades distritales, las provinciales y el gobierno regional, ¿no? Y realmente aquí lo que se quiere es compromiso con cada funcionario, ¿no? Y las familias también, ¿no? O sea, las familias es importante que urgentemente podamos cuestionar, cambiar nuestro modo de pensar, ¿no? Eso de estar pensando que todo es fierro y cemento, ya no. O sea, ya no necesariamente un buen alcalde es el que hace obras, ¿no?, elefantes blancos que no se usan. Hay otras formas de inversión, ¿no? Mejorar la calidad de educación de nuestros niños, ayudar. Sé que es desde el Estado, se hace desde el Estado Nacional, el Ministerio de Educación, pero hay otras formas de hacer proyectos innovadores, ¿no? Habían municipalidades interesantes que estaban ayudando con becas, por ejemplo, para los chicos, para los estudiantes, ¿no? Entonces, o las bibliotecas. Nosotros tenemos, por ejemplo, los invernaderos, ¿no? Donde los niños aprenden a sembrar verdura. Estamos haciendo tomates, hacemos ¿cómo se llama esto? Fresas, ¿no? Y los niños han cosechado y los mismos niños venden, sacan sus presupuestos, cuánto se gana, están aprendiendo ¿no? El manejo financiero también, ¿no? Se recupera, no se recupera, cuánto se vende. Entonces, esas cositas son cosas pequeñas, sí, que suman mucho, pero que pueden transformar, ¿no? Pueden transformar la vida normal de los niños, ¿no? Y Casa Caná viene desde antes de Casa Caná, se promovió desde el Mantojo, ¿no? Que es el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores, Hijos de Obreros Cristianos, que es una organización a nivel nacional. Yo era parte del Mantojo, he sido delegada nacional también del Mantojo, y es un espacio que nos ayudó un poco a reflexionar, a aprender a hablar, a aprender a compartir también nuestras problemáticas como niños, ¿no? Entonces, estos espacios nos ayudan, ¿no?, a que podamos dar palabra a los niños, que puedan ellos expresar qué sienten, expresar cómo debería ser, por ejemplo, la política, ¿no?, para ellos,
¿no? O sea, ¿por qué no se toma en cuenta la voz de estos niños y adolescentes? Claro. ¿No? O sea, es como que no valiera su voz, y sí vale, pueden tener propuestas interesantes, ¿no? Que ninguno de nosotros ni los funcionarios lo pensaría, Sí. pero si solamente se dieran el permiso de escucharlos, sería diferente, porque ya podrían tener más ideas, ¿no? Ideas creativas de qué se puede hacer, qué nuevos proyectos podemos hacer para estos niños, niñas, para estas familias en sí, porque son padres, madres que muchas veces tienen que ir a trabajar, no pueden acompañar a sus niños como desearían ellos, ¿no? Y para eso existen estos espacios donde podemos acompañar a estos niños, donde podemos darles una alimentación, ¿no? Adecuada. Entonces, yo creo que es urgente que las autoridades, ¿no? Tomen conciencia, tengan voluntad, porque es voluntad al final de cuentas, ¿no? Porque yo como alcalde tengo la posibilidad de Sí. decidir en qué voy a gastar mi presupuesto, ¿no? Y si yo tengo la voluntad de decidir que voy a invertir en un proyecto social para los niños, niñas de mi provincia, lo hago. Si no tengo voluntad, no lo hago. Si no me interesa, no lo hago. Entonces, ya sabemos por qué no lo hace, porque no les da la gana de hacerlo, no hay voluntad, y hay que decirlo así, porque si no lo decimos, si nadie lo dice, siempre va a quedar el problema tapado. Sí, ¿No? El exacto. problema no se habla, y como no se habla, no existe. Entonces yo creo que sí es importante hablarlo, de que es importante, y sí, estos casos tristes que nos ponen a pensar qué está pasando con nuestra sociedad, creo que es ocasión para llamar la atención y decir, es importante, ¿no?, que podamos reflexionar y podamos tomar conciencia que tenemos que proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, todos y cada uno de nosotros, ¿no? Tengamos familias, tengamos niños, niñas en nuestras familias o no, cualquier niño de nuestra sociedad tiene que ser protegido por nosotros, ¿no? Exacto. Así que amigos, amigas, ha sido muy clara creo que la reflexión. Muchas gracias, Jenny, por acompañarnos, y hay que comprometernos pues, ¿no?, con este tema, a las autoridades también, a los funcionarios, llamado, ¿no? Porque todos de alguna u otra manera tenemos ahí, ¿no? Si no son hijos, sobrinos, hermanitos, están ahí. Siempre nosotros también hemos sido niños. Nosotros hemos sido niños también. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer, las formas de pensar que hay que ver de otra forma, ¿no? Nosotros mismos. Y bueno, agradecerte pues, Jenny, por acompañarnos en este espacio. Nos hemos centrado tal vez más en niños, habíamos planteado el tema de adolescentes también, es otro tema también amplio a abordar esto, ¿no? Entonces, seguro va a haber espacio para seguir hablando esto y otros. Sí, yo creo que sí, los adolescentes sí es otro tema bien grande, hay problemáticas fuertes como el embarazo adolescente que alguna vez conversaremos, o por ejemplo la salud mental de nuestros adolescentes con las redes sociales está cambiando fuertemente y que nadie está tomando conciencia, nadie hace caso de esto, o sea, ahí está habiendo brechas fuertes de, como dicen, las generaciones están rotas, muchas veces los padres ya no entienden a los niños por el tema de las redes sociales, ¿no? Muchos adolescentes se dejan llevar ya, el horizonte de vida ya no es que su papá, su mamá es el ejemplo de mí a seguir, sino las redes sociales son mi ejemplo a seguir. Entonces, eso como altera también la forma de que se vamos educando a los niños, las perspectivas de vida, el ideal que quieren seguir ellos, hacia dónde está. Entonces, es un tema grande, Ronnie, ojalá podamos otra vez, otra ocasión hablar de este tema, y sí, sería interesante también con otros profesionales que puedan ir abordando y hagamos como una, ¿qué se dice? Red grande de personas que se interesen por estos temas, ¿no? Sí, efectivamente. Y desde el IDECA también está el compromiso, por ahí estamos también abordando este tema, ¿no? Y Rubí, tenemos ahí una campaña que estamos trabajando, ¿no? Sí, justamente nosotros desde IDECA trabajamos la campaña de Voces en Armonía, donde nosotros damos a conocer lo que son las políticas de protección de niño, niña y adolescente, ¿no? Estas políticas más que todo se dirigen a proteger a los niños en las actividades que IDECA realiza en distintos lugares, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer
mediante estas campañas, mediante estas políticas, es que a los niños no los golpeen, no los insulten, no los griten, no los discriminen, no los abandonen, no les hagan trabajar demasiado, tampoco no sea eso de la explotación laboral, y tampoco que los toquen de una manera indebida, ¿no? Tratamos de sensibilizar a los padres de familia, hacerles entender de que los niños no se educan simplemente con golpes, no se educan simplemente con gritos, sino con palabras, ¿no? También hacerle conocer a los niños cuáles son sus derechos, en qué momento ellos tienen que alzar la voz, y hacerles entender de que cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea psicológico, es maltrato en sí, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tratamos de que todos los padres de familia sean conscientes de esto, ¿no? Y eso hacemos en la campaña Voces en Armonía. Y agradecemos pues ahí a Rubí, a Ángel, quienes vienen impulsando también esta campaña desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Como saben, desde el IECA nosotros acompañamos, ¿no? A los hermanos, hermanas de las comunidades, de las organizaciones sociales, y también está ahí la participación de los niños. Muchas veces no se puede dejar pues al menor solito en la casa, abandonado, entonces participan, ¿no? Y les hacemos parte también haciendo estas reflexiones, y seguramente a través de nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo materiales, información también. Bueno, con esto ya nos despedimos, Rubí. Sí. Bueno, muchas gracias Rubí, muchas gracias Jenny, también a Ángel, y a ustedes también, amigos, amigas, por seguirnos, por vernos, por interactuar también ahí. Tal vez las disculpas, no hemos podido leer todos los comentarios. Saludos también para todos y todas, y les invitamos a compartir este programa. Nos vamos entonces, hasta la próxima. Gracias. Tupananchis Kama, chao chao. Nos vamos con esos ánimos, como hemos iniciado. Y gracias también al equipo de producción.